noches. Primero quiero hacer unas advertencias. Advertencia número 1, que las imágenes que utilizo en la presentación o son mías, las he tomado yo, o las he tomado como un recurso abierto y respeto los derechos de autor. Eso es lo primero. O son de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La segunda advertencia es que lo que busco con mi presentación es provocar. No es una conclusión, ni siquiera podría decir que son mis puntos de vista, porque seguramente a veces pienso adelante, a veces pienso atrás, pero creo que todo es válido. Entonces lo que quiero es provocarles y quiero que después de mi intervención no hagan preguntas, sino que critiquen, que participen. Botero, espero tu participación. Y la tercera y última advertencia es que esta presentación que he denominado del equilibrio al caos, hablando entre la aparente balanza o equilibrio que existe entre el derecho de autor y el consumo de contenidos, se ha dicho de paso, entre autor y consumidor. No lo hago ni como regulador, ni como política pública, ni como profesor, ni como investigador, ni como nada. Lo hago como un creador. Porque realmente para armar esta charla me quise poner el traje de lo que fue alguna vez un sueño que tuve, y era vivir o como productor, o como escritor, o como artista, y pensar que de ese contenido podía cobrar unas regalías, y de allí con el copyright hacerme de pronto rico y famoso como Shakira o como Carlos Vives. Y resulta que entonces probé de todo: 3 blogs, una página web, hasta un cortometraje, 3 libros, artículos científicos, pero por ningún lado fue. Pero resulta que todo este contenido que está abierto hoy y de acceso libre para todos, ha hecho y ha desarrollado una forma de pensar diferente en mí, y es lo que me permite hoy poder hablarles de derecho de autor y poder hablarle de lo que creo que ha sido un aparente equilibrio durante siglos, pero que hoy se encuentra en un caos. Cuando hablo de equilibrio, sin duda hablo, porque creo que esta imagen debe ser diciente para todos. Durante muchísimos siglos, y como ya lo decía mi antecesora en esta intervención, que contó desde la era de Gutenberg y el primer régimen en 1710 de la reina Ana, que creó el primer régimen de propiedad intelectual, todo funcionó durante 300 años igual. Un autor con su cassette, con su LP, con su CD, o un cineasta con su distribución en un cine o en la televisión o en cualquier otra forma de distribución distinta a Internet. Y pues un escritor con sus libros recibía de una manera lineal, esto es casi como un modelo de innovación lineal, una remuneración a través de una boleta, a través de la compra en una tienda de discos o a través de la compra en una librería, ¿cierto? Y ese era el modelo lineal, y eso aparentemente es una balanza. Una balanza que durante siglos trató de mantenerse y que era simple y sencilla de entender hasta que apareció Internet. Creo que hacia 1996 empezó a hablar de que, uy, llegó Internet y esto nos va a desequilibrar un poco la balanza. Este señor es Gutenberg. Este señor fue el precursor de la imprenta, y como le decía Natalia, el precursor de que empezara a generarse copias y empezáramos a hablar de derechos para los autores, para los editores. Y aquella fotografía, que está libre en Internet y que espero que la reina Ana no venga a exigirme copyright, pero le tomé su primera ley de 1710, que era el primer régimen de propiedad intelectual, y como ya lo decían aquí, ese es un régimen que se fue haciendo durante 300 años cada vez más fuerte, porque empezó siendo la protección de 14 años, de 17 años en vida, para poder reclamar los derechos por una producción o por una obra, y se fue convirtiendo a lo que es hoy en Colombia, la vida del autor más 80 años, ¿cierto? Y eso cada vez más duro, y ese es el régimen de derecho de autor que todos conocemos. Pero llegamos al caos. Apareció Internet, y apareció Internet de banda ancha, y esa es una foto de Black Friday que está en línea y que está con derechos libres, y que se define el caos en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como ese comportamiento errático e impredecible que puede suceder y cambiar las estructuras, como la balanza que les mostraba al principio entre el autor y el consumidor. Y entonces yo quise traerles hoy en esta charla lo que para mí está generando el caos en el derecho de autor que todos conocemos y que todos concebimos. Pero debo hacer una advertencia. No quiero decir con caos, para mi creencia personal, solamente en algo malo.
Yo creo que hay un caos positivo, lo dijo Schumpeter cuando definió innovación como ese proceso de destrucción creativa. Entonces yo creo que ese caos es una oportunidad de reconstruir y de rehacer la política y de rehacer la normatividad y la estructura de la protección del derecho de autor. Y creo que hoy ha quedado claro en las distintas intervenciones que hemos tenido. Entonces esta sí es mi opinión personal. Si bien hablo de caos, no lo vean solo como algo negativo, sino como algo que nos debe llevar a crear y a innovar algo diferente. Primer elemento del caos. Ya yo no solo ubico un consumidor y un autor en la balanza, sino que tengo múltiples actores. Esta es la famosa convergencia. Operadores, plataformas, creadores audiovisuales, los de contenidos, operadores, fabricantes de tecnología. Es decir, poder ubicar el derecho de autor que tiene cada uno de esos elementos y más, que esto es solo lo que cupo en la presentación, es cada vez más difícil y ese es el primer elemento. Un modelo como nació Internet, que es multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, que han sido los que han hecho que este mercado de Internet se desarrolle. Cosa muy distinta a lo que fue el origen de la creación de cualquier otra creación, que era simplemente un autor y alguien que pagaba por acceder a ese conocimiento. Pero adicionalmente, las principales plataformas donde convergen hoy productores y consumidores han creado una nueva categoría, que son los prosumidores. ¿Y qué problema? Porque si tengo una balanza donde en un lado está el autor y en el otro el consumidor, pero resulta que es que las plataformas que más crecen en usuarios, que es YouTube, que es Facebook, que es Instagram, pues el que publica el contenido, el dueño del contenido es el mismo que lo consume y entonces todos somos productores y consumidores, la balanza empieza a generar una descalibración o un desequilibrio que es necesario repensar y por ende definir nuevas estructuras. Y esto fue un estudio que hicimos en la CRC, donde encontramos que en el desarrollo de la economía digital, hoy todos los sectores de la economía han tenido una transformación, han tenido un impacto, y si vemos el círculo más grande, vemos que son todas las industrias y todos los sectores de la economía, y si vemos el que sigue, el amarillo, vemos que es que a todos les ha parecido una competencia, y esa competencia es 100% digital. Pero si nos vamos, si nos ponemos a ver uno a uno, vemos que la industria de contenidos, sea prensa, sea canales de televisión, sea educación, investigación, etcétera, tiene que ver con el contenido. Entonces todas, sin duda alguna, han tenido un impacto directo con Internet. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos en la era de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la analítica de datos, y ahora vamos a ver cómo ese 5G que promete tener mejores velocidades, esa hiperconectividad que va a ser muy importante para el desarrollo de la industria, va a tener un impacto definitivo en la industria de contenidos. Otro elemento que le nace a ese caos, las sociedades de gestión colectiva, y aquí lo hemos dicho. Y no quise hablar con ejemplos propios de Colombia porque me puedo meter en problemas, pero trajo un ejemplo de un municipio, de un pueblo de España que se llama Montejo, donde con este letrero que ustedes ven aquí, todos los panaderos, tenderos, hoteleros, pasteleros se unieron para evitar que las distintas sociedades de gestión colectiva, SGAE, AIA, GEDI, EGEDA, llegaran a cobrarle derechos de autor. Y entonces solamente pudieron distribuir música con licencias Creative Commons, Copyleft, Colorius, etc. O de producción de dominio público. Y de esta forma todo un pueblo le cerró la puerta a las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque algo está pasando y definitivamente la estructura no es la que debería ser en este mundo digital. Y claro, copiad malditos. No es un consejo, sino una página, www.copiadmalditos.net, donde pueden descargar un documental que es bastante interesante de lo que le puede costar a un pastelero pagarle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sociedades de gestión colectiva por poder escuchar algo de música o poder tener acceso a alguna imagen audiovisual. Y esto es definitivamente la experiencia que sucedió en ese municipio y sin duda hoy muchísimas de las empresas, proveedores de redes y servicios de comunicaciones audiovisuales, tocan a nuestra puerta en la Comisión de Regulación y nos dicen, por favor, me va a tocar subir las tarifas a los usuarios porque el costo eficiente de mi servicio no da con tantos derechos que tengo que pagar, además del productor, además del realizador, del director, de los actores, que está muy bien y tienen su derecho, pues me toca pagar a la sociedad de gestión colectiva. ¿Es un problema? Lo es y está generando caos. Otro caos son los ciudadanos, sin duda, el consumidor como tal. Esta imagen que seguramente lo han visto antes porque son imágenes de un estudio de una firma que se llama OBU, muestra el tráfico de Internet. Pues el ciudadano solo quiere ver video y solo quiere maratonear.
Y no le importa nada, no le importa ni el derecho de autor, simplemente quiere ver más y más y más video. Y si no es video, pues son juegos, si no son música en general, industria de contenidos. Y si vemos en Colombia, por ejemplo, cómo está el consumo de plataformas OTTs audiovisuales, ¿qué nos encontramos? Que si bien todavía no hay una sustitución de ese mercado, sin duda alguna está creciendo el consumo de plataformas. Y vamos a ver cómo reaccionamos ante la proliferación de plataformas que vendrán en los próximos meses, con tantas nuevas plataformas de Disney, de Apple, etcétera. Pero lo que vemos es que el 15% de nuestros hogares ya empieza a pagar también a plataformas porque solo quiere ver video. Y el problema no es ese, el problema es que, como lo he manifestado en otras ocasiones, existe un gran riesgo que pase como pasó con los SMS, y es que ese fenómeno del cord cutting sustituya totalmente el servicio de televisión que todos hoy conocemos, como pasó con la mensajería, donde hoy pues mandamos mensajes en WhatsApp, pero ya no en SMS, y eso lo pudimos demostrar a través de un estudio. Pero hay otro problema de ese mismo usuario consumidor, y es que no es un verdadero ciudadano digital, y resulta que Mike Riboll, profesor de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, propuso los 9 ejes de la ciudadanía digital. 2 de ellos, el conocimiento que debe tener el ciudadano en derechos y deberes digitales, y allá, leyes digitales. ¿Lo conocen hoy? No. Entonces, efectivamente, y es una realidad, si hay una violación permanente y constante de los derechos de autor. Bueno o malo, no lo sé, pero que es una violación de lo que hoy existe y es considerado como el derecho de autor, es una violación. Y hay nuevos modelos de negocio, otra pata que le sale al gato, otro elemento para el caos. Todos conocen a la Tigresa del Oriente, ¿cierto? La Tigresa del Oriente, muy famosa por su música, pero no vende un disco. No vende un disco, su modelo de negocio es otro, es ser un personaje, ¿cierto? Su modelo de negocio es hacer shows, es presentar conciertos con su maravillosa música celestial y tener 17 millones de views, pero nunca vender un disco. Entonces el modelo de negocio sí ha cambiado. Y aparecen los youtubers, y debo decir que para no violarle el derecho de autor a ningún youtuber, no hubo forma de encontrar a alguien que me autorizara a usar su canal, pues usé el mío. Lastimosamente solo tengo 149 suscriptores, todavía no soy suficientemente influencer, pero sí hay muchos que quieren serlo todo el tiempo. Y ahí vienen 3 preguntas. 1, ¿conocen los términos y condiciones del uso de esas plataformas? ¿Qué imágenes utilizan cuando desarrollas un video? ¿Qué música usas cuando subes un video? Y eso hace parte precisamente de ese caos que existe y que está desequilibrando la balanza de lo que conocíamos como derecho de autor. Y algo mencionaron en este auditorio: ciencia, tecnología e innovación. Las universidades sustentan hoy su política de calidad educativa en cuánto publico, dónde publico, en el primer cuartil de revistas de investigación, donde generalmente tengo que pagar y tengo que invertir para que puedan leerme los científicos y me puedan citar los científicos e investigadores más famosos. Pero resulta que hoy hay una gran editorial, tiene un gran pleito con esta plataforma de C-Hub, que cogió y robó los 68 millones de artículos que existían en estas revistas y los hizo públicos a través de esta plataforma. Entonces surge una nueva lucha, la lucha de las plataformas de acceso abierto a conocimiento versus las que cobran por el acceso al conocimiento. Y eso es otro elemento que le nace al caos. Bueno o malo, cada uno tendrá su opinión. Lo cierto es que es un elemento que cambió totalmente la estructura del derecho de autor. Y aquí sí viene algo que me dejó totalmente descolocado, y son las nuevas tecnologías, y ya lo había anticipado. La Casa Christie vendió este cuadro por $6 millones, pero el cuadro no lo hizo ningún artista, lo hizo la inteligencia artificial. Y entonces ahí sí llegamos a la entraña del derecho de autor. Y se me desnaturaliza totalmente los elementos del derecho de autor. Creación de una persona a partir de su inteligencia y su originalidad. Y entonces ese ser humano aquí no está presente. O de pronto estuvo presente cuando programó el sistema y programó el API, etc. Pero lo cierto es que, así como hacen cuadros, se hacen películas, se hacen libros, se hacen audios, y eso definitivamente desequilibró totalmente esa balanza. Hay un destello de luz para mí. El destello de luz no es suficiente, no es aún la luz, pero la Unión Europea saca una directiva y dice: las plataformas deben empezar a cuidar y a verificar que el derecho de autor no sea vulnerado.
y se discute hoy si también las empresas que sí son reguladas por por la Comisión de Comunicaciones, que son los proveedores de redes, se pregunta si lo que transita por sus canales también debería ser regulado y responsabilizar a las plataformas no solamente, sino también a los proveedores de redes por la violación al derecho de autor o no. Pero esas son las discusiones que están hoy. Y la nueva ley de derechos de autor también plantea que pueden ejercerse medidas tecnológicas para perseguir la violación a derechos de autor, y hoy eso está en la regulación de Colombia. ¿Es lo que necesitamos? ¿Es lo suficiente? No lo sabemos, no tenemos la evidencia suficiente hoy para saber y definir si este es el método. Lo cierto es que tenemos que construirlo entre todos. Para reflexionar, definitivamente existe hoy un desequilibrio en esa balanza de derechos de autor que todos conocemos. Es evidente que hay una violación permanente de derechos de autor, bien por desconocimiento por parte del ciudadano, bien porque lo hacemos con dolo o con culpa, o bien porque definitivamente queremos promover el acceso abierto al conocimiento y ahí ya no habría violación al derecho de autor. Es claro que con el pasar del tiempo existe una dificultad de competir en esta industria de contenidos y por ende los nuevos modelos de negocio se hacen necesarios. La regulación se va transformando, pero tímidamente. No podemos decir que hoy existe ni conocemos un país que tenga la regulación que necesitamos, y este caos desequilibra la balanza, y esa balanza hay que equilibrarla. Por eso me atrevo, estos son mis atrevimientos. Primero, creo que el mercado único digital va a ser la solución en los próximos años. Creo que si bien hoy tenemos el regulador, por ejemplo, en Colombia, que necesitamos para la realidad que vivimos, en 10 años necesitamos uno que una todo: derechos de autor, regulación de proveedores de redes y servicios de comunicaciones, competencia, etc. Un único regulador: Internet. Y esa es una discusión que se está dando. Reguladores como Ofcom en Reino Unido lo discuten hoy. Nosotros ya tenemos un regulador único, pero no suficiente. Y esto es necesario, pero va a ser necesario en el futuro, cuando toda esta industria se termine de desarrollar, cuando el problema sea un poco más evidente. Y ello conlleva que ser un mercado único digital, regulación enmarcada en la 5G, pero no en la 5G de conectividad, sino en lo que la UIT dice 5G de regulación, corregulación, autorregulación, regulación colaborativa, simplificación, repensar los modelos de negocio, formar ciudadanos con competencias que deben tener, repensar la estructura de gestión de los derechos de autor. ¿Cuál es el nuevo rol de las sociedades de gestión colectiva? ¿Pueden gestionar los derechos de la inteligencia artificial? Es una pregunta bastante interesante. Y finalmente, lo que ya había dicho hace un rato en este auditorio: fortalecer el esquema multi-stakeholder. Esto no es decisión solo del gobierno, ni siquiera del Estado, los reguladores independientes. Es una decisión de todos. Porque en Internet todos somos responsables de equilibrar la balanza. Muchísimas gracias.